Si usted ha pasado años de su vida arrepintiéndose de los mismos pecados, si después de cada confesión vuelve a casa sintiendo el mismo peso en el alma, si por las noches todavía lo despiertan culpas antiguas que creía resueltas, entonces detenga todo lo que está haciendo ahora y preste mucha atención, porque hoy va a descubrir una revelación tremenda dejada por uno de los mayores místicos de toda la historia de la Iglesia Católica, San Juan de la Cruz. El doctor místico que se atrevió a entrar más adentro que casi nadie en aquello que pocos sacerdotes se atreven hoy a explicar. San Juan de la Cruz, hermano mío en Cristo, reveló algo que va a estremecer su corazón. Existen dos tipos de almas en este mundo. Existen aquellas que viven toda la vida arrepintiéndose, confesándose, llorando sus faltas, golpeándose el pecho, y sin embargo nunca encuentran la paz verdadera. Y existen aquellas que un día descubren un secreto escondido en el Evangelio y a partir de ese momento sus pecados ya no vuelven a pesarles como antes, porque comprendieron lo que verdaderamente borra una falta delante de Dios. La diferencia entre estos dos grupos no está en la cantidad de oraciones que rezan, no está en cuántas veces van al confesionario, está en una cosa única, sutil, que San Juan de la Cruz descubrió en aquella celda de Toledo y que vamos a ver hoy juntos. Quizás usted lleva años repitiendo los mismos pecados en la confesión. Quizás aprendió de niño a rezar el acto de contrición y lo ha rezado 1000 veces y sigue sintiendo que algo no termina de cerrarse en su alma. Quizás cuando piensa en la muerte, le viene un temor antiguo, ese temor que su abuela tenía, ese temor de presentarse delante de Dios cargando culpas que creyó borradas pero que regresan en silencio. Hermano mío, hermana mía, escúcheme bien. Lo que usted ha estado haciendo no está mal, pero puede ser que esté incompleto. Y ese pequeño detalle que falta, ese detalle minúsculo del que casi nadie habla, puede ser exactamente lo que está separando su alma de la paz que tanto busca. San Juan de la Cruz fue categórico al afirmar que existe un arrepentimiento que limpia el alma para siempre y existe un arrepentimiento que solo limpia la superficie y deja la raíz intacta, esperando volver a brotar al primer descuido. Y le advierto desde ya que la mayoría de los cristianos buenos, devotos, fieles, viven exactamente el segundo tipo, sin saberlo, sin malicia, sin culpa propia, solo porque nadie les enseñó la diferencia. En este video, usted va a descubrir cuál es esa diferencia exacta. Va a descubrir las 3 formas equivocadas de arrepentirse que el santo de Fontiveros identificó con tremenda claridad. Va a descubrir la única forma de arrepentimiento que él mismo afirmó que arranca el pecado de raíz. Y al final voy a entregarle una práctica que usted puede comenzar a hacer esta misma noche, antes de dormir, para empezar a transformar la relación de su alma con la confesión y con el perdón de Dios. Pero antes de continuar, hermano en Cristo, si usted está viendo este video en su teléfono, escriba ahora mismo en los comentarios estas palabras: Señor, no temo el castigo, te amo a ti. Y si está viendo en su televisión, donde no puede escribir, cierre los ojos un instante y diga esas mismas palabras en su corazón. Señor, no temo el castigo, te amo a ti. Es lo mismo a los ojos de Dios. Lo importante es que su alma haga ese acto, porque esa frase, mi querida alma, es la llave de todo lo que vamos a descubrir hoy. Prepare su corazón, apague el ruido de la casa si puede, tome una vela si la tiene cerca, enciéndala y vamos a entrar juntos en una de las enseñanzas más profundas que San Juan de la Cruz nos dejó. Una enseñanza que puede cambiar para siempre la manera en que usted se confiesa, la manera en que se arrepiente y sobre todo la manera en que muere. Antes de revelarle las 3 formas equivocadas de arrepentirse, necesitamos volver al origen. Necesitamos volver a aquel hombre pequeñito de Castilla, hijo de un padre desheredado y de una tejedora pobre, que descubrió este secreto no en los libros, sino en una celda donde lo habían enterrado vivo. Juan de Yepes,
nació en Fontiveros, una aldea polvorienta de Ávila, en el año del Señor de 1542. Su padre, Gonzalo, era hijo de comerciantes acomodados de Toledo, pero cuando se enamoró de Catalina Álvarez, una tejedora humilde, su familia lo desheredó. Lo dejaron sin nada, sin nombre, sin tierras, sin futuro. Gonzalo aceptó esa pobreza por amor y se hizo tejedor él mismo, junto a su mujer. De ese amor pobre nació Juan. Pero el padre murió cuando Juan era todavía un niño, y poco después murió también uno de sus hermanos, de pura hambre. Catalina cargó a sus 2 hijos restantes y los llevó por los caminos buscando trabajo. Juan creció viendo a su madre coser de sol a sol, viendo el hambre, viendo el rechazo de los parientes ricos que les cerraban la puerta. Desde niño, Juan aprendió algo que la mayoría tarda toda la vida en aprender. Aprendió que las cosas de este mundo no llenan el alma. Las riquezas no llenan. La aprobación de los demás no llena. Ni siquiera el reconocimiento de la propia familia llena. Solo Dios llena. Y esa certeza, grabada en el alma de un niño descalzo, sería la semilla de todo lo que él enseñaría después. Entró al Carmelo siendo joven. Estudió en Salamanca, donde se hizo sacerdote. Y allí, en un momento decisivo de su vida, conoció a Santa Teresa de Ávila. Teresa era ya una mujer madura, fundadora, reformadora del Carmelo, y buscaba con desesperación a alguien capaz de extender la reforma también a los frailes. Cuando vio a aquel hombre menudo, callado, con los ojos profundos, lo midió en silencio y luego le dijo aquella frase que entró en la historia: «He encontrado medio fraile, pero vale por entero». Comenzaba allí una de las amistades espirituales más fecundas que jamás hayan existido sobre la tierra. Pero la reforma despertó odios profundos. Y en una noche helada de diciembre de 1577, sus propios hermanos del Carmelo, los que se negaban a la reforma, asaltaron su pequeña habitación en Ávila. Lo amordazaron, lo subieron a un caballo y lo arrastraron en silencio hasta Toledo. Allí lo encerraron en un cuarto que apenas merece el nombre de celda. Era un hueco oscuro, sin ventanas, de 2 metros por menos de 2, dentro del convento. Una rendija minúscula en lo alto dejaba pasar un hilo de luz solo unas horas al día. Y allí lo dejaron, querida alma. Allí lo dejaron 9 meses. Lo azotaban 3 veces por semana delante de los demás frailes hasta sangrar. Le tiraban comida podrida. Le decían que ya nadie se acordaba de él, que Dios mismo lo había olvidado. Y fue exactamente allí, en ese hueco infernal, donde ocurrió el milagro que cambió la historia de la mística cristiana. Porque fue dentro de esa oscuridad, con el cuerpo destrozado y el alma sangrando, donde San Juan de la Cruz comprendió algo que solo se comprende cuando uno ya no tiene nada. Comprendió que lo que verdaderamente borra el pecado de un alma no es el dolor de las consecuencias del pecado, no es el miedo al castigo, no es siquiera el horror del propio mal. Lo que verdaderamente borra el pecado es una cosa sola, una sola, que él descubrió cuando ya no le quedaba ningún consuelo en este mundo. Y aquí entra el detalle que lo cambia todo, hermano mío. Preste mucha atención, porque esto pocos lo entienden. San Juan de la Cruz salió de aquella prisión flaco, como un esqueleto, con la salud rota para siempre. Pero salió con una claridad que ningún libro le había dado, y comenzó a enseñar a sus dirigidos, a sus hermanas carmelitas, a sus penitentes, una verdad que iba a poner del revés la idea común de lo que es el arrepentimiento. Por eso sus palabras tienen el peso que tienen, porque no las escribió un sacerdote cómodo en su escritorio, las escribió un hombre que fue enterrado vivo y que allí dentro descubrió lo que verdaderamente significa volverse a Dios. Permítame una pausa aquí, alma querida. Sé que muchos de ustedes están viendo este video con verdadera hambre espiritual.
Algunos lo están viendo en la cama después de un día largo. Algunos lo están viendo en la cocina mientras esperan que el agua hierva. Algunos lo están viendo en la sala de un hospital junto a alguien que amamos. Y todos buscan lo mismo. Todos buscan paz. Todos buscan saber que Dios no se olvidó de nosotros. Si este canal le está ayudando, hermano mío, le pido un favor sencillo. Si está viendo en su teléfono, baje un poquito y dele al botón rojo de suscribirse y al campanita al lado. Si está viendo en su televisión, donde no puede hacer eso, mañana cuando abra YouTube, busque San Juan de la Cruz Revela y suscríbase desde allí. Tarda 10 segundos y nos permite seguir trayendo estas enseñanzas para usted y para muchos otros que también necesitan oírlas. Que Dios se lo pague y sigamos, porque ahora viene la parte que lo cambia todo. San Juan de la Cruz enseñaba que existen muchas formas de arrepentirse de un pecado, pero la mayoría de ellas no llegan a tocar el fondo del alma. Tocan la superficie, limpian la conducta exterior, calman la conciencia por un tiempo, y después, sin que la persona se dé cuenta, el mismo pecado vuelve, a veces con otra forma, a veces con el mismo rostro, y la persona se pregunta llorando: Señor, ¿por qué vuelvo a caer? ¿Por qué después de tantas confesiones sigo siendo el mismo? Y la respuesta del santo, mi querida alma, es de una claridad terrible. Es porque su arrepentimiento, aunque sincero, todavía no tocó la raíz, todavía se quedó en la corteza. La primera revelación de San Juan de la Cruz es esta: el arrepentimiento más común entre los cristianos buenos es el arrepentimiento por miedo. Una persona peca, siente miedo del castigo, miedo del infierno, miedo de morir en pecado, y por ese miedo corre a confesarse. Está bien, es válido. La Iglesia lo acepta como punto de partida. Pero San Juan de la Cruz advertía que ese arrepentimiento, si nunca pasa a otra cosa más profunda, deja el alma a medio camino. ¿Por qué? Porque el miedo del castigo no transforma el corazón, solo cambia la conducta exterior, mientras dure el miedo. En cuanto el miedo afloja, la inclinación al pecado regresa intacta. La segunda revelación es todavía más afilada. Existe un arrepentimiento que no nace del miedo a Dios, sino del miedo a sí mismo. Es el arrepentimiento del orgullo herido. La persona pecó y se odia por haber pecado, pero no se odia porque ofendió a Dios. Se odia porque se decepcionó a sí misma, porque se había hecho la idea de ser una persona mejor que esa. San Juan de la Cruz veía con tristeza cómo muchas almas devotas vivían atrapadas en este tipo de arrepentimiento durante años. Lloraban, hacían penitencias, se atormentaban, pero el centro de todo ese llanto no era Dios, era el propio yo herido en su orgullo. Y aquí viene la parte más radical, hermano en Cristo. La verdadera contrición, según el doctor místico, no nace del miedo ni del orgullo herido. Nace de una sola cosa: del amor herido por haber herido al amado. Es completamente otra dimensión. No es un asunto de miedo, es un asunto de amor. Cuando un alma descubre realmente quién es Dios, cuando descubre lo bueno que Él es, lo paciente, lo dulce, lo enamorado de cada uno de nosotros, entonces el pecado deja de pesar por miedo y empieza a pesar por amor. La persona ya no llora porque tiene miedo del infierno, llora porque hirió a aquel a quien ama. Esa diferencia parece pequeña, pero es del tamaño de un océano. El arrepentimiento por miedo dice: Señor, no me castigues. El arrepentimiento por orgullo dice: Señor, no puedo creer que yo haya hecho esto. Pero el arrepentimiento por amor dice algo que cambia el alma para siempre. Dice: Señor, no me importa el castigo, me importa que te hice sufrir. Y aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera consecuencia, todavía lloraría, porque te amo. Esa es la frase que abrieron los cielos. Esa es la frase, querida alma, que arranca el pecado de raíz. San Juan de la Cruz lo explicaba con una imagen sencilla.
casi de campesino. Decía que un niño pequeño puede dejar de hacer una travesura por dos razones distintas. Una, porque sabe que si la hace, su padre le va a pegar. Esa es la obediencia del miedo. La otra, porque ama tanto a su padre que no soporta pensar en darle un disgusto. Esa es la obediencia del amor. Las dos producen el mismo resultado exterior. El niño no hace la travesura, pero por dentro, las dos son universos distintos y solo la segunda forma a un hijo verdadero. La primera forma solo a un esclavo asustado. Y ahora entiende usted, hermano mío, por qué el santo afirmaba que existe un arrepentimiento que limpia para siempre y un arrepentimiento que solo limpia la superficie. El primero arranca la raíz, porque transforma el corazón. El segundo solo poda las ramas, y las ramas vuelven a crecer al primer abril. Ahora que comprendió la diferencia, vamos a entrar en los 3 errores concretos que San Juan de la Cruz identificó en las almas que se arrepienten, pero no logran sacar el pecado de raíz. 3 errores que tal vez usted, querida alma, ha cometido durante años sin saberlo. El primer error es el más común y también el más comprensible. Es el error de arrepentirse de los efectos del pecado en lugar de arrepentirse del pecado en sí. Le doy un ejemplo, hermano mío. Una persona miente y por la mentira pierde la confianza de un familiar. Esa persona se arrepiente, pero ¿de qué se arrepiente realmente? Si en el fondo de su corazón se arrepiente porque ahora tiene un problema con su familia, no se está arrepintiendo de la mentira, se está arrepintiendo de las consecuencias de la mentira. Si nadie se hubiera enterado, si nadie hubiera sufrido las consecuencias, ese arrepentimiento no habría existido. San Juan de la Cruz decía que ese tipo de arrepentimiento es como cortar una mala hierba al ras del suelo. Parece que el problema desapareció, pero la raíz está intacta, esperando lluvia para volver a brotar. El santo enseñaba que un alma madura empieza a arrepentirse del mal en sí, incluso cuando nadie lo vio, incluso cuando no hubo consecuencias visibles, incluso cuando todo el mundo dijo que no fue grave. Porque el alma comprende que la gravedad de un pecado no se mide por las consecuencias visibles, sino por aquel contra quien fue cometido. Y un pecado, hermano en Cristo, por más pequeño que parezca, es siempre contra Dios. Y Dios es infinito. Por eso un pecado, aunque parezca de nada, hiere algo infinito. Esa es la medida verdadera. El segundo error es todavía más sutil y atrapa especialmente a las almas devotas que rezan todos los días. Es el error de confundir el dolor del arrepentimiento con la duración del arrepentimiento. Muchas personas creen que si lloraron mucho tiempo, si se atormentaron días enteros, si pasaron noches sin dormir pensando en su pecado, entonces ya están realmente arrepentidas. Y San Juan de la Cruz, con esa claridad afilada que tenía, decía: «Hija mía, no es así. El verdadero arrepentimiento no se mide ni por la cantidad de lágrimas, ni por la duración del tormento. Se mide por un solo signo. El alma se acerca más a Dios después de ese dolor o se aleja, porque hay un arrepentimiento que tortura sin acercar. La persona llora, se golpea el pecho, se castiga, repite las mismas confesiones, pero todo ese movimiento la deja girando en torno a sí misma, en torno a su propio mal, en torno a su propia indignidad. No se mueve hacia Dios, se hunde en sí. San Juan de la Cruz advertía que este tipo de arrepentimiento, si dura mucho, se convierte en una de las trampas más astutas del maligno. Porque parece santidad, parece humildad, parece devoción, pero en realidad es una forma sutil de tristeza enfermiza que paraliza el alma e impide que crezca en el amor. El tercer error, menos conocido pero igualmente grave según las enseñanzas del santo, es el error de tratar la confesión como una transacción y no como un encuentro. Muchas almas buenas van al confesionario como quien va al banco,
Llevan una lista de pecados, la entregan, reciben la absolución y se van. Cumplieron. Todo limpio, pero por dentro algo no terminó de pasar. La conciencia quedó tranquila, pero el corazón sigue igual. ¿Por qué? Porque la confesión no es una transacción donde uno entrega pecados y recibe absolución a cambio. La confesión es un encuentro entre un alma herida y un Dios enamorado de esa alma. Y si la persona no entró en ese encuentro, si solo cumplió el rito, el sacramento le aprovechó solo a medias. San Juan de la Cruz enseñaba que después de cualquier confesión, el alma debería pasar un buen rato en silencio, sola con Dios, no rezando muchas oraciones de penitencia, sino dejándose mirar por Él, dejando que la mirada divina entre en las grietas que la lista de pecados no logró describir. Porque siempre hay grietas, hermano mío. Siempre hay raíces que ninguna lista alcanza a nombrar. Y esas raíces solo Dios las ve, y solo Dios las arranca cuando le permitimos mirarnos en silencio después de pedirle perdón. Estos 3 errores, querida alma, explican por qué tantos cristianos buenos viven años confesándose de los mismos pecados sin lograr librarse de ellos. No es porque Dios no perdone. Dios siempre perdona. Es porque el alma se queda en la corteza del arrepentimiento sin descender hasta la raíz. Y la raíz solo se toca con amor, no con miedo, no con orgullo herido, no con cumplimiento ritual. Déjeme contarle ahora la historia de una mujer que entendió esto y cambió toda su vida espiritual cuando ya tenía más de 60 años. Se llamaba Esperanza, era de Querétaro, México, y había sido católica devota desde niña. Su madre le había enseñado a confesarse muy chiquita y desde los 7 años Esperanza se confesaba religiosamente cada 15 días, toda su vida, sin fallar. A los 62 años, sin embargo, Esperanza vivía una angustia que la atormentaba en silencio. Cada noche, antes de dormir, repasaba los pecados del día. Cada confesión los repetía. Y cuando se hacía la pregunta seca, ¿estoy lista para morir?, la respuesta interior siempre era la misma: no estoy segura. Había rezado el rosario miles de veces, había hecho novenas, primeros viernes, primeros sábados, y aún así, dentro de su pecho vivía un miedo antiguo, persistente, de que cuando llegara la hora final, Dios fuera a sacar una lista de pecados olvidados y a presentárselos. Un día, mi alma querida entró por casualidad a una librería católica en el centro de Querétaro buscando un misal nuevo. En una mesa de saldos vio un libro pequeño, gastado, con la cara de un fraile carmelita y el título Subida del Monte Carmelo. Lo compró sin saber bien por qué. Lo abrió esa noche en su mecedora junto a la ventana de su recámara y leyó una frase de San Juan de la Cruz que entró en su corazón como una espada de luz. Decía así: para venir al todo, no quieras tener algo en nada. Para venir a hacerlo todo en todo, niégate a ti mismo en todo. Esperanza no entendió la frase entera, pero sintió que algo se removió dentro. Al día siguiente buscó al sacerdote más anciano de su parroquia, un padre español que estaba a punto de jubilarse. Le contó su angustia, le contó las confesiones de toda su vida, le contó el miedo a morir. Y aquel sacerdote, mi querida alma, le dijo algo que cambió todo. Le dijo: hija mía, tú no necesitas confesarte más. Tú necesitas amar más. Has pasado 60 años pidiéndole a Dios que te perdone. Ahora prueba algo nuevo. Pasa los próximos años diciéndole simplemente: Señor, no temo el castigo, te amo a ti, y deja que sea Él quien arranque lo que tú no puedes arrancar. Esperanza obedeció. Comenzó a hacer su examen de conciencia, sí. Comenzó a confesarse, sí. Pero ya no como una lista que entregar, como una conversación con un padre que la amaba antes de pecar, durante el pecado y después del pecado. Cada noche, antes de dormir,
repetía aquella frase en su corazón: Señor, no temo el castigo, te amo a ti. Y algo extraño y dulce comenzó a suceder. El miedo a morir se fue desvaneciendo. No de un día para otro, no como un milagro de telenovela. Se fue desvaneciendo despacio, como una neblina que se levanta con el sol de la mañana. 3 años después, Esperanza murió en su cama, rodeada de sus hijos y de un nieto que le sostenía la mano. Sus últimas palabras, según contaron, fueron estas: ya no tengo miedo, solo lo amo. Y se durmió en el Señor con una sonrisa que sus hijos no han podido olvidar. ¿Cuántos pecados ha confesado usted en toda su vida, hermano mío? ¿Cuántas veces ha llorado por las mismas faltas? ¿Cuántas veces ha salido del confesionario con el cuerpo limpio, pero el corazón todavía cargado? Esperanza llevaba 60 años haciendo lo correcto y le faltaba una sola cosa. Le faltaba pasar del miedo al amor, y le bastó esa única conversión interior para morir en paz. Permítame ahora, alma querida, entregarle 6 pasos concretos para que usted, esta misma noche, comience a transformar su manera de arrepentirse. 6 pasos que San Juan de la Cruz enseñaba a sus penitentes y que siguen siendo válidos 450 años después. El primer paso es el más sencillo y a la vez el más difícil. Antes de pedir perdón a Dios por un pecado, deténgase un momento y pregúntese con honestidad: ¿de qué me estoy arrepintiendo realmente? ¿Me estoy arrepintiendo porque ofendí a Dios? ¿O porque ahora tengo un problema con mi familia? ¿Porque herí al amado? ¿O porque tengo miedo del castigo? No se condene si descubre que su arrepentimiento todavía no es puro. Casi nadie llega a un arrepentimiento puro de inmediato. Lo importante es ver con honestidad dónde está parado y desde allí pedir a Dios la gracia de subir un escalón. El segundo paso es cambiar la oración que usted reza antes de la confesión y después de la confesión. La mayoría de las personas reza pidiendo perdón. Está bien, pero pruebe usted ahora algo distinto. Pruebe rezar también pidiendo amor. Diga: Señor, no me basta con que me perdones. Dame también amarte más, para no querer pecar más. No por miedo, sino porque te amo. Esa pequeña adición, hermano mío, mueve el centro del alma. Pasa el peso del miedo al amor. Y cuando el centro del alma se mueve, todo se mueve con él. El tercer paso es algo que San Juan de la Cruz recomendaba con insistencia. Después de confesarse, no se vaya inmediatamente. Quédese en la iglesia, en silencio, por lo menos 15 minutos. No haga la penitencia de inmediato. Primero, déjese mirar por Dios. Siéntese, respire hondo y sienta cómo Él lo mira con ternura. La penitencia que el sacerdote le impuso, hágala después, tranquilamente. Pero esos primeros 15 minutos, déjelos para el silencio. Es allí donde el sacramento termina de actuar en lo profundo. El cuarto paso, querida alma, es comenzar a hacer cada noche antes de dormir lo que se llama un examen de amor en lugar de un examen de pecados. ¿Cuál es la diferencia? En el examen de pecados, usted repasa lo malo que hizo en el día. En el examen de amor, usted hace primero otra cosa. Repasa los momentos del día en los que Dios estuvo cerca de usted. Le dio paz, le envió una señal, le dio salud, le dio comida, le dio a los suyos. Empieza por ahí. Y solo después de haber agradecido todo eso, mira los momentos en que pudo haber amado más y no lo hizo. ¿Ve la diferencia? Comenzar por el amor agradecido cambia completamente el tono del examen. Ya no es un tribunal, es un encuentro de amor. El quinto paso es especialmente importante para quienes ya cargan años de vida y de pecados antiguos. Hay culpas viejas que regresan por las noches. Hay faltas de hace 30, 40 años que aparecen de pronto en la oscuridad del cuarto. Si esto le sucede, hermano mío, no entre en pánico.
No piense que esas culpas regresan porque Dios no las perdonó. Regresan porque su alma está madurando y necesita mirarlas con ojos nuevos. Cuando aparezca una culpa antigua, pruebe esta práctica. Ponga la mano sobre su pecho, sobre el corazón y diga simplemente: Señor, eso ya te lo entregué. Ahora dame amarte más en lo que me queda. Y vuelva a dormir. Verá con el tiempo que esas culpas dejan de tener poder sobre usted, porque ya no las trata con miedo, las trata con amor. El sexto paso, especialmente recomendado por San Juan de la Cruz para las almas que sienten que se acerca el final de la vida, es lo que él llamaba el acto de amor cotidiano. Cada día, una vez al día, en algún momento, deténgase, ponga la mano sobre el pecho y diga lentamente, despacio, sin prisa: Señor, no temo el castigo, te amo a ti. Una vez al día, solo una vez, pero todos los días, sin fallar. Esta práctica parece insignificante, parece de niño, pero San Juan de la Cruz afirmaba que un alma que repite ese acto todos los días, durante años, sin fallar, llega a una conformidad con Dios que ningún tratado de teología puede describir. Y aquí, hermano mío, una palabra para usted si está atravesando una enfermedad seria, o si tiene a un ser querido en hospital, o si siente que la vida está cerca de su tarde. Esta práctica, que parece tan sencilla, es exactamente la que mueve los cielos en sus últimos días. Porque a Dios no le importa cuántos pecados confesó usted en su vida, le importa una sola cosa: si lo amó. Y nunca es tarde para empezar a amarlo de verdad. Hemos llegado al momento que prometí al inicio del video. Esa revelación final que San Juan de la Cruz dejó para los oídos más atentos. Si usted ha llegado hasta aquí, querida alma, escuche con todo el corazón abierto, porque lo que viene ahora puede cambiar todo lo que usted creyó saber sobre el perdón. San Juan de la Cruz escribió en uno de sus textos menos conocidos una frase que parece sencilla y es de una profundidad infinita. Escribió: en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Note bien, hermano en Cristo, no dice seremos examinados en los pecados que cometimos. No dice seremos examinados en las confesiones que hicimos. No dice seremos examinados en las penitencias que cumplimos. Dice, seremos examinados en el amor. Y aquí está la revelación más radical de toda su doctrina. Lo que verdaderamente borra un pecado delante de Dios no es la cantidad de veces que usted lo confesó, no es la cantidad de penitencias que cumplió, no es la cantidad de lágrimas que derramó. Lo que verdaderamente borra un pecado es el crecimiento del amor en su alma después de ese pecado. Si después de pecar usted amó más, ese pecado fue borrado. Si después de pecar usted no amó más, ese pecado, aunque confesado, sigue marcando su alma porque no produjo la transformación que debía producir. Suena duro, pero piénselo con calma. Dios no es un contador, Dios es un padre. Y a un padre no le importa cuántas veces lo ofendió un hijo. Le importa que el hijo, después de cada ofensa, vuelva amándolo más. Esa es la única medida del cielo. Esa es la única vara con la que San Juan de la Cruz medía la salud espiritual de las almas que dirigía. Y por eso decía algo todavía más asombroso. Decía que en el cielo van a haber muchas almas que pecaron mucho, pero amaron mucho más después. Y va a haber muy pocas almas que pecaron poco, pero también amaron poco. Porque el amor es la moneda del cielo, no la inocencia, el amor. Esta revelación lo cambia todo, hermano mío. Lo cambia todo. Si usted lleva años cargando culpas antiguas, si lleva años preguntándose si Dios realmente lo perdonó, si lleva años con miedo de morir, escuche bien. La medida del perdón de Dios no está en su confesión, está en cuánto creció su amor después. Amó más a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, después de aquel pecado. ¿Fue más paciente, más manso, más dispuesto a perdonar a otros? Si la respuesta es sí, aunque sea un poco, ese pecado ya fue borrado en la sangre de Cristo. Quédese en paz,
Y si la respuesta es no, todavía no es tarde. Esta misma noche puede empezar. Esta misma noche, antes de dormir, puede poner la mano en el pecho y empezar a amarlo más. Y a la mañana siguiente, su alma será otra. Eso es lo que San Juan de la Cruz vino a enseñarnos. No vino a llenarnos de miedo, vino a enseñarnos que el camino del cielo es el camino del amor y que ese camino nunca, jamás, está cerrado mientras quede un suspiro en este pecho. Mire de nuevo, alma mía, ese miedo antiguo que carga, esa culpa que vuelve por las noches, ese pecado del que se confesó 100 veces. Mírelo con ojos nuevos y dígale en silencio: tú ya no me asustas, yo amo a mi Dios y Él me ama, y eso es más grande que tú. Si esta palabra de San Juan de la Cruz tocó su corazón hoy, hermano en Cristo, le pido que, si está viendo en su teléfono, escriba ahora mismo en los comentarios: Señor, no temo el castigo, te amo a ti. Y si está viendo en su televisión, donde no puede escribir, cierre los ojos un instante y diga esas palabras en su corazón. A Dios le llega igual. Lo importante es que su alma lo haga. Y si conoce a alguien, una hermana, una vecina, una amiga del rezo del rosario, alguien que viva atormentado por culpas antiguas, alguien que viva con miedo a morir, comparta este video con esa persona. Y si está viendo en su televisión y no sabe cómo compartir, mañana llame a esa persona por teléfono y cuéntele lo que escuchó hoy. Una llamada puede salvar un alma. No subestime el poder de una llamada. En el próximo video, querida alma, vamos a entrar en algo todavía más profundo. San Juan de la Cruz reveló que existen 3 señales muy concretas que indican que un alma se está acercando, sin saberlo, al momento más importante de su vida espiritual. 3 señales que la mayoría confunde con cansancio o tristeza, pero que son en realidad un llamado urgente. Si quiere conocer esas 3 señales, esté atento. El próximo video va a ser uno de los más importantes que hemos publicado. Le pido que, durante los próximos 30 días, haga la siguiente práctica conmigo. Cada noche, antes de dormir, ponga la mano en el pecho y diga lentamente: Señor, no temo el castigo, te amo a ti. Hoy quise amarte más, mañana querré amarte todavía más. Solo eso, 30 noches. Y verá, hermano mío, cómo su corazón empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Que San Juan de la Cruz interceda por usted y por toda su familia. Que el Sagrado Corazón de Jesús, herido por amor, sea su consuelo en las noches largas. Que la Virgencita, Madre de la Misericordia, lo cubra a usted y a los suyos con su manto. Que la paz del Señor descanse sobre su casa esta noche y sobre cada uno de los que duermen bajo su techo. Amén. Mi gratitud sincera por su presencia aquí hoy. Que Dios lo bendiga, hermano mío, hermanita querida. Hasta el próximo encuentro.